1, 2, 3. Buenas tardes, compañeros y profesores docentes. Esta ya es la última disertación de esta larga sesión hecha en doble jornada. Me voy a disponer a presentar a este hermoso grupo. En primer lugar tenemos al cantautor frustrado Eugenio Gallardo, la dama del grupo Carla Gaona y quien les habla, Diego Serra. Bueno, nuestro tema es el entorno físico dentro del aula de clases y para aquello hemos traído una plataforma muy entretenida que es un PowerPoint, que se lo voy a mostrar ahora. Pero ¿cómo hacer esto? Que ¿Cómo? obvio, chiquillo, ¿Qué te pasa? Si no habíamos preparado. No, ya, disculpe, A ver. ¿verdad, profesor y compañeros, por la interrupción? Sí, sé, pero ¿cómo hacer esto tan fome? Somos un puro dibujo. Pero si sé que está fome y que ahora cambiarlo. Sí, pues. Van a poner rojo. No, me van a poner un rojo. ¿Qué esta recuperativa? ¿Y ahí qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Baile? ¿Para cantar el queno? De repente podríamos reflexionar sobre todo lo que hemos hecho, recordar toda nuestra experiencia en el proyecto, quizás. Podemos Decir cómo hacer un raconto, como las teleseries. ¿Se acuerdan cómo empezó todo? Sí, pero oye, pero ¿cómo no? Ocupemos objetos, pues si yo abro el paraguas y se va a entender que estamos en el raconto. Ustedes igual, tú ponte los lentes, tú el peluche no te falla. ¿Ya? Ya, el Teo, ya. Y ahí cómo empezó todo. Ah, ya, pues partido de biología. Partido de biología, 10-0 ganamos. ¿O no se acuerdan? Ya, 10-0, ya. Ganamos. Ya. Hablando un poquito. Ya. Oh, partido. Estoy con las piernas reventadas. Nunca habían pegado nada. Ya. Voy a cantar clase, ¿no? No, pero ahí está la caña, ¿no? ¿Qué onda? ¿Estás sentado con la caña? No, sí, respeto, man. ¿Lo parece? ¿La ves? No, si lo que pasa es que la carne come tanto pan que le hace la defensa. Ya, Tiene que- ¿Qué te ¿Estamos conviene? haciendo una actividad? ¿Para qué? Proyecto. ¿Al proyecto? ¿Al proyecto? ¿Empezó ya? Sí. ¿Ni lo avisaron? ¿Y Ah, los ¿ustedes no grupos? estaban claros? ¿Y los grupos? Algunos estarán claros. ¿Nosotros qué? No. Tendríamos que invitar a la Carla. No sé. Oye, ¿quién es el profesor? Ay, ¿para qué te así la difícil? A ver. Tranquila, te invitamos completo. ¿Te así la difícil? A ver. Ya, estamos juntos. ¿Ya? ¿Y ahí qué hay que hacer? Es una actividad para encontrar la necesidad como futuros docentes. Ya, pero no agachemos la cabeza. ¿O? No, pero compartamos experiencia. Ya, trae la silla, ya trae la silla. No. Se supone que el paraguas está abierto hace rato, güey. ¿Está bien todo? Hola, mami. ¿Está abierto? Mami. Hola, mami. Ya sé. Se supone que- Sí, tengo una idea. Quédate. Hagamos un proyecto para mantener una buena relación con los apoderados. La reunión de apoderados. Sí, no. Una relación con los apoderados. Ya, las reuniones. Ya, igual. No sé, a ver. Que muy así abstracto. Sí, como que el producto es medio vago. El producto sí. es difícil. Sí, como que no dejárselo. Dejarse en otro grupo, quizás. Quizás los terceros son más así extraños. Son medio raritos. Ya, Oye, Y nos sigamos pensando. pensemos. yo en el verano vi hartos videos sobre primer auxilio. Y como que siempre he tenido la necesidad de saber qué hacer ante un caso cuando un niño se accidenta o por un problema de grueso calibre. Entonces está nosotros como docentes capacitados. Esa está, hagamos esa. No sé, ya igual es buena idea, pero. Habla como ser buena idea. Pero si es buena idea. Terrible No, joven, pero terrible es muy joven. fácil, Pero ¿por lo- qué tiene que ser divertido? Lo hacemos en 2 semanas ese proyecto, pues 10. 2 semanas. Sí, Ya, este video en pero YouTube. pensemos. ¿Desde Ya, cuándo te querés doctor? pensemos, ya piensen Ya, entonces. empezamos. Oye, si cerramos los ojos y vemos si nos Ya, concentramos no más. seas estúpido. Ya, quiero ponte serio. Ponte serio. ¿Estoy serio de verdad? Ya, yo digo, insisto, hagamos el primer No, auxilio. pero- Pero Ya, chiquillos, está si bien. no es tan importante el contenido del Pero obvio que proyecto. sí, si la clase es tan cortita, va a ser No, pues si es bueno saber la lógica que tiene un proyecto para después hacerlo, cuando de verdad Tienes que importe. aprovechar la instancia. Ya. para hacer un tema bueno. Y ahí esto. ¿Qué? Esto. Las sillas como están puestas. O sea, importará o no como Fabre nos ponen en herradura La o cuando están. estructuración. Sí, pues cuando estamos Educación física. Puede sí. Ya, Puede, sí, puede sí. ser una buena Ya, idea. ese está mejor, Puede ya, ser. está Sí, mejor. está Dejémoslo. Ya, dejémoslo, vamos viendo. Ya. Sí.
Ya, hacémosla. Ya, ¿qué hacemos con las preguntas de contexto de 2 preguntas por número? Podríamos repartirlas y las vamos socializando con el transcurso del tiempo. Ay, las weas son minas, a ver, hay que repartirlas. Repartirlas. Ya, entonces, me gustó esa idea, porque cada uno se quede con un núcleo y se da, cada uno se responsabiliza de buscar la bibliografía y revisar constantemente. Después la revisamos entre nosotros. Ya. Ya, y para el diseño, Hay que tener una problemática. Fácil. La poca o no importancia que se le otorga al espacio. ya la habíamos tenido. La necesidad. Fácil. Que a veces cumple la exclusión física del mobiliario. ¿Qué más? Y un objetivo. Un objetivo. Es más difícil. Complicado. Podríamos hacer como planillas de tipos de, de organizaciones espaciales. Sí, como me diseño. explico. Sí, pues me explico. Me hago así, como ya. Diseño 1, una herradura. Diseño 2, concha. Diseño 3, sapo. Qué buena pitaña. Vigoroso. Ya se podría quedar como diseñar una forma de disposición física del mobiliario en el aula. Así lo dejaríamos en el informe. Sí, ¿Ya? sí, ¿Sí? ¿Viola? ¿Estás viola? ¿Sí? Ya, pero además el informe tiene que tener un índice, Ya, el sí, planteamiento obvio. del problema, Ya. los objetivos generales y los específicos, la actividad y la estrategia, un cronograma, la distribución de la responsabilidad y los recursos que vamos a utilizar, Mentira. la autoevaluación y además la Pero bibliografía. es el final, pues, para el fin de semestre. Quiero una No, enciclopedia. esto para la próxima semana. Que una guía. A la próxima guía semana. María. Sí, todo esto. No la vamos a alcanzar. Para hacer como- Nos vamos a alcanzar, ¿no? Que un almanaque un poco. Deberíamos hacer hasta donde teníamos, o sea, las partes que dijimos y entregarlo como estamos, ir a nuestro tiempo. No nos puede Ahora se va hasta donde alcance. Exacto, sí, dijémoslo así. Dijémoslo así. Dejémoslo así. Dijémoslo así. ¿Te acuerdas que no te lo sacamos? 4. Aquí no, tú ni siquiera estabas y fuiste a la reunión. Fuimos los dos juntos. Y no quiero decir qué estabas haciendo mientras nosotros estábamos hablando con el profesor. Son 4 nos sacamos. 4. Que sumado a las críticas que hizo el profesor, más una importante sesión en donde vimos que estaba decayendo nuestro interés frente al proyecto y que veíamos como principal causa la desconexión para con el proyecto y nuestra práctica, decidimos reelaborar el proyecto. Al otro día nos reelaboramos, como dice mi compañero, y diseñamos el proyecto, pues ahora veíamos como con el objetivo de tener algo concreto y que sirviera de guía. No obstante, el diseño lo hicimos, pero según nuestros propios criterios y no lo pasamos para la reevaluación. Por lo que mantuvimos la necesidad. Y la problemática, pero cambiamos el objetivo. Y el objetivo pasó a ser elaborar un ensayo sobre el entorno físico del aula de clase. De ahí tratamos de realizar los 2 objetivos específicos. El primero era copiar toda la información recaudada en todo nuestro desarrollo semestral. El primero insumo que nosotros tenemos son todos los libros. Todos los libros leídos los convertimos en fichas bibliográficas que tenían el título del libro, el autor, las ideas principales y citas que nos servían para inscribir en el informe, en el ensayo. Y los otros insumos eran relacionados con esta falta de práctica que nosotros vimos. Por lo que hicimos bitácoras del despliegue pedagógico que tuvieron los 6 profesores acá presentes, además de hacerles preguntas. ¿Qué opinaban por el entorno físico y cuál era su despliegue en base a este importante factor? Bueno, y fue así que dimos inicio a la escritura del ensayo y su posterior revisión. Y lo mismo hicimos con el informe de Ese es el segundo contexto. objetivo. Específico, es el segundo objetivo. Ah, no, me adelanté. Dale, pues sí, es el segundo. Sí. Tenés que decir que es el segundo. Este es el segundo objetivo específico, el cual dimos inicio a la escritura del ensayo y su posterior revisión. Lo hicimos con el informe de contexto, pero nos dimos cuenta que hace pocas horas que ya no era necesario entregar. En verdad, nunca hay que entregar y nosotros lo hicimos. Y la Fran nos dijo. Gracias a ti. Gracias a la Fran. Grande Fran. Ya, eso, dale, sigue. Bueno, de este ensayo que terminamos de realizar, hemos elegido 10 párrafos, los más entretenidos, de los cuales yo los voy a leer. No, No voy a andar recitando. Mira, allá al fondo cómo están los cabros. Se van a quedar dormidos, ahora hay un cuento ahora.
Yo estuve en todas las presentaciones, estaba acá. Ya, pero no porque No, la pero cuestión mejor- la hagan todas las veces tú. Mejor que cada uno hable de las partes que hizo y que lo relacionen así con las preguntas de contexto, decía yo. Pero más. Yo te lo robé. Bueno, pues sí. La primera parte del ensayo nosotros esbozamos por qué elegimos este principal tema. ¿Ya? La primera razón era que nosotros teníamos una sobreinformación sobre factores explícitos que eran visibles a la hora de practicar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que el entorno físico, al ser un factor tácito que es muy difícil poder visualizar sus distintas consecuencias, nos interesó desde un momento a otro. La segunda razón que nosotros escribimos en este inicio del ensayo es de que nosotros sabíamos que el factor entorno físico era importante, pero lo sabíamos porque sí, no teníamos ningún sustento teórico para convencernos y poder convencer a otros de que así era. Posteriormente dimos definición a lo que es entorno físico. ¿Y por qué de la elección de entorno físico? Para ello ocupamos una parte de la tesis doctoral de María Teresa Romañán, en donde ella hace un listado de las distintas acepciones que tiene la palabra, o la relación, mejor dicho, entre hombre y ambiente. Ambiente no la ocupamos porque consideramos que era una palabra muy vaga. Entorno entró de cuajo en nuestro ensayo, en nuestro proyecto, porque tenía mucha relación con el perímetro. Nosotros, a lo largo de todo nuestro proyecto, solamente analizamos la sala de clases estándar, que la gran mayoría de nosotros estuvo en esa por más de 12 años. No así las distintas modificaciones vanguardistas que han llevado distintos colegios, o la diferenciación abrupta que hay entre preescolar y básica. Por lo que ahí nosotros ya acotamos una nueva necesidad por si hiciéramos un nuevo proyecto. ¿Por qué se ríen los estudios? Ahora bien, encontramos el sustento teórico que es la psicología ambiental, que la misma autora lo habla. La psicología ambiental nace, según algunos autores, alrededor o post Segunda Guerra Mundial, en donde se estaba en un panorama desolador, de destrucción, en donde estaban ciertas economías de países incrementándose y aumentando, por otra parte, el crecimiento global de la población, por lo que esto trajo como consecuencia un hacinamiento y una destrucción del paisaje, teniendo que distintas profesiones, como arquitectos, urbanistas, diseñadores y psicólogos, tener que solucionar estos problemas, pero ya más basados en ramas sociales. Es así como nace la psicología ambiental, y es así como también nosotros la llevamos al ambiente pedagógico. En el tópico pedagógico, nosotros analizamos dos importantes visiones. La primera es la visión clásica o funcional, la que tiene como principal máxima que es el docente el eje central del proceso de aprendizaje, en donde el entorno físico lo ocupa como soporte para sus mismas clases, viendo este mismo factor como un factor secundario, un eje factor. Y la segunda visión que nosotros analizamos y que además construimos es la visión social del medio ambiente. Esta visión la encontramos gracias a dos importantes personeros. El primero es el norteamericano John Dewey, que en su libro Las escuelas del mañana hace un análisis o narra diferentes experiencias de escuelas no convencionales, en donde pone como punto clave la utilización social del entorno físico. Y el francés Célestin Freinet, en su libro La escuela moderna francesa, aclara que el punto principal de la escuela tiene que estar directamente relacionada con el trabajo, porque el entorno físico se toma como un factor de constante transformación. Bueno, la segunda parte de nuestro ensayo tiene que ver con todo lo relacionado al entorno físico a nivel nacional. Y es ahí donde nos planteamos la siguiente pregunta: si existe una misión gubernamental o legislativa en cuanto al entorno físico en el aula, lo cual nuestra respuesta es no. No hay misión porque esta preocupación la encontramos en los documentos o en el decreto 548 y el manual de adquisición del mobiliario escolar. Hay que señalar que el discurso gubernamental durante por lo menos todo el periodo post-dictadura ha sido de carácter funcionalista, el cual se ha visto afectado
conceptos mercantiles que banalizan el entorno físico, tales como economía y productividad. Lo preocupante de esto, o de este discurso, es que surge, o tiene dos causas principales, las cuales las movilizaciones sociales, y segundo, que es más preocupante, que hay las comparaciones con sociedades o países extranjeros, que eso da a entender que el Estado no tiene la capacidad de introspección o tiene un rol cortoplacista. Y de ahí nos planteamos la duda de que, ¿cuál es el rol o cuál es la función del Estado? Y el Estado cumple como función precisamente mantener el orden social por medio de la construcción y perpetuación del paradigma del bloque dominante o clase dominante, para que utilice distintas instituciones tales como por ejemplo la educación. Para ello queremos ejemplificar el tema o profundizar un poco el tema de la reproducción, hablando de la teoría de la reproducción de Pierre Bourdieu y Passeron, en donde la teoría de reproducción habla de que se perpetúa el paradigma dominante, y no tan solo ello, sino que también el modo de producción y la estratificación social. Para ello hay dos bases principales, el cual es que la educación garantiza la posición dominante de alguna clase social, y segundo, que solo algunos en la sociedad pueden definir qué es cultura o cuál va a ser la definición de cultura dominante. Para hablar un poco de la reproducción cultural o reproducción, por así llamarlo, podemos ejemplificar con un poco la teoría de Michel Foucault, del cual nos habla del panóptico, el cual la sociedad no habla de una sociedad que está disciplinada, construida en base a la vigilancia constante y el castigo. Una muestra de aquello, y para ser más preciso, es la sala de clases, donde los niños o estudiantes son controlados en un espacio físico que va desde la disposición del mobiliario, color de la sala, hasta las anotaciones por mal comportamiento. Esto conduce a los niños a seguir los comportamientos que el profesor quiere que realicen. Al final, son los comportamientos que la institución educativa y el Estado quiere que todos sus ciudadanos o todas las personas que conviven en esta sociedad sigan. Es así como surge este choque entre los docentes que quieren cambiar la realidad y los establecimientos educativos que quieren mantener o perpetuar bajo cualquier forma este orden social. Así, tal libertad del docente, de la cual habla un poco el decreto 548, no es tal, o queda supeditada a los intereses del establecimiento, que, vuelvo a repetir, son los intereses de la clase dominante o del bloque dominante. Por lo mismo, el docente no puede enajenarse y abstraerse solo dentro del aula, sino que su lucha se tiene que extender más allá, debe ir más allá, ya que existen factores inclusive aún mayores que coartan no tan solo su desempeño, sino el de todos los trabajadores en los distintos ámbitos de esta sociedad. La tercera parte del ensayo consta básicamente de nuestra práctica con el entorno físico. Y como bien mencionó mi compañero Diego, utilizamos dos herramientas para la copia de información desde nuestra propia práctica: las preguntas que le hicimos a nuestros profesores y las bitácoras que realizamos de manera individual, de las cuales logramos concluir que, a pesar de que nuestros profesores tienen grandes similitudes con respecto a las opiniones y metodologías que ocupan, existen una variedad de posturas con respecto al entorno físico y cómo deben relacionarse con él. Ahora bien, nosotros como estudiantes de pedagogía y también como futuros docentes, nos dimos cuenta que estamos desligados de nuestra propia responsabilidad y el rol docente que debe tener autonomía en la formación inicial que estamos adquiriendo. De modo que le atribuimos toda la responsabilidad a los profesores. Por ejemplo, los profesores deben hacerse cargo del contenido, de la planificación, tienen que hacerse cargo de las actividades que vamos a realizar y de las evaluaciones. Mientras que creemos que debe ser una actividad que debe realizarse de manera conjunta con las dos partes que interactúan en el entorno físico en sí. Por lo que el educador debería ser un creador de instancias para la planificación en conjunto de los factores que ya mencioné, y de la misma manera nosotros como estudiantes deberíamos empoderarnos y para hacernos valer nuestra práctica. Y así los procesos dejarían de individualizarse y comenzarían así a socializarse. Este rol docente existirá solo cuando el mismo educador sea capaz de resignificar su rol y ocuparlo junto con los estudiantes, y de esta misma manera se lograría la dignificación del rol. Y de igual manera que nosotros somos conscientes de nuestra inconsecuencia, entre la teoría y la práctica llegamos a una reflexión que somos potencialmente seres sociales capaces de resignificar el entorno físico,
de manera tal que en un futuro podría ser posible cambiar el paradigma. Ya. Y como última parte del ensayo, no la vamos a exponer de la misma manera, sino que vamos a tratar de ocupar una cierta didáctica para así a los compañeros les pueda quedar más clarificado. El Eugenio tiene que hacer unas par de preguntas, ¿vale? Bueno, interesante. Oye, ¿cómo vamos a hacer? Interesante. No, ahí está. Aquí me preguntan, bueno Felipe, quería saber, ¿me agarramos un poquito? Felipe, quiero saber, ¿para qué sirve este objeto? Para sentarse. Consuelo, ¿para qué sirve Para este objeto? sentarse. Profesor Fábres. Para sentarse. ¿Te quedó claro, güey? Me quedó claro. Siempre te quedó claro. Te quería parar para mostrar que... Ya. Mi sobrino, para dar otro ejemplo, piensa que esta silla sirve como fuerte militar. Por lo que claramente le estamos nosotros denotando diferentes resignificaciones a este objeto que, como algunas personas dijeron, le llamaron silla. ¿Qué decimos nosotros de esto? Primero, que acá hay una clara relación entre el hombre y su medio ambiente. Y para ser más enfáticos, una relación entre el hombre y el entorno físico. El entorno físico, ¿qué tiene como característica? Que no es producido ex nihilo. Ex nihilo es una locución latina que significa de la nada. Es decir, que este objeto, que todos lo estamos visualizando, no fue producido por un dios o surgió por acto de magia. No, señores, este objeto tiene una historia de por sí. Por ejemplo, Don José creó esta silla y la creó en China. En China, Don José impregnó a este objeto todas sus ideas, todas sus costumbres, todas sus visiones de mundo. Y además la hizo según los cánones que es una silla producida en China. Por lo que el contexto también pasa a ser un factor de producción. Por lo que como primera reflexión y conclusión, nosotros decimos que todo objeto es una producción social. Este objeto, además, es colocado en un entorno delimitado, que al mismo tiempo es transitado por otros sujetos sociales y que no necesariamente tuvieron alguna relación o alguna participación en la creación de este mismo objeto. De modo que se le empiezan a otorgar distintas y nuevas resignificaciones al original. Por ejemplo, sigamos con el mismo ejemplo que planteó mi compañero. Don José hizo esta silla en China. Yo me la llevo a mi casa y la dejo en el living, un lugar donde transita toda mi familia. Mi mamá, ¿qué va a hacer? Va a poner su chaqueta y la va a ocupar como colgador. Mi hermana la va a ocupar como mesa y va a trabajar ahí. ¿Qué? Ya, po. No te concentres. Y yo simplemente la voy a ocupar para dejar mis pies apoyados. Ahora bien, estas resignificaciones no son realizadas de manera consciente, ya que en nuestra cultura no existe la programación para este procedimiento. ¿Y por qué no? Porque nuestra cultura ya nos entrega las significaciones de determinado objeto y nosotros no somos conscientes de estos mismos, de modo que no realizamos el procedimiento de manera consciente. O sea, que nos dicen que la silla es silla. La silla es silla. Este tipo de significaciones traen consigo consciente en un cambio. Y un cambio es una modificación de un objeto construido. Entonces el sujeto es capaz de transformar la realidad. ¿Cómo? Alterando la posición de este objeto o destruyéndolo. Por ejemplo, si yo tomo la silla de Don Juanito, la ocupo, la doy vuelta y me como un completito ahí y me lo como, estoy resignificando la silla, cambiando su posición. Pero también puedo resignificarla quemándola, cuando hay una protesta y la tiro a la barricada. ¿Eso es una resignificación? Bueno, para vincular más este tema podemos hablar de que en la sala de clase existen dos definiciones o dos partes súper importantes, las cuales son que la sala de clase es un perímetro delimitado, físico, en donde existen paredes, mobiliario, materiales pedagógicos, colores, luz, pero además cohabitan dos actores que son los que resignifican este ambiente, el cual es el educando y el educador. Debido a todo ese análisis, previo análisis, es que nosotros abogamos por dos ideas en nuestro ensayo. La primera es que siempre incitamos a que estas resignificaciones se hagan de manera consciente, tanto por parte del educador y tanto por parte del educando.
¿Por qué? Hoy en día vemos que la dirección en que va dirigida la escuela no es la correcta. Más que beneficios, trae serios perjuicios. Y es solamente ver de cómo se ha socializado en el ambiente el discurso en niños y no tan niños de que les desagrada ir a la escuela. Por lo que el hecho de estar consciente del mismo espacio donde se está cohabitando acabaría de alguna u otra manera con este nivel de abstracción y enajenación que tienen estos actores para con su propio espacio. Y como segunda idea importante que nosotros abogamos es de que haya una conjunción de intereses a la hora de resignificar y hacer un cambio en el espacio. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos en un espacio y en una sala de clases en que todo es muy individual, tanto la labor docente como la labor del escolar, por lo que se atacaría de alguna manera al hacer un proceso dialéctico entre profesor y estudiante, al poder dar cuenta de los intereses que se tienen para con el mismo entorno. Además, existen otros factores dentro de la escuela con los cuales luchar contra la enajenación, que ya fue mencionado. Factores internos al aula, tales como el contenido y la evaluación, que ambos son factores planificados y pensados únicamente por el docente, de modo que no se socializa ni se democratiza la participación en los propios procesos educativos. Y factores externos al aula, como lo son el financiamiento del establecimiento y la vinculación del establecimiento con el medio. Para el primero se necesita la conciencia de dónde proviene el dinero y cómo se distribuirá el mismo. Y para el segundo, la distribución de la vinculación del medio o el barrio, es necesario tener la conciencia del contexto en el cual se encuentra. Como último factor, y quizá uno de los más importantes, que la escuela no existe un vínculo con la vida, se encuentra abstraída de los problemas de la realidad. Como por ejemplo lo que podríamos hablar de que queremos una autonomía o cierta libertad dentro de la aula de clases, pero fuera de ella, en el Estado y en la sociedad en sí, no hay libertad, ni para elegir, ni para nada. Ya. Hasta ahí llega nuestra historial, como tú dijiste que iba a hacer al principio. ¿Cuánto tiempo nos queda? No, no hay que hablar. 2 minutos. Sí. ¿Alcanzamos a hacer nuestra presentación? No alcanzamos. ¿Cuánto necesitamos? ¿20 minutos? O sea, nos dieron 20 minutos, pero no sé cuánto necesitamos. ¿Y por qué 20 minutos? ¿Por qué todo este tiempo? Debería haber sido más. ¿Por qué no participamos en esa sesión? ¿Por qué es tan importante mostrar la problemática, la necesidad o la misma bibliografía? Sí. Además, ni siquiera nosotros participamos en la construcción de la rúbrica de evaluación, ni para contexto ni para aprendizaje. Ni siquiera participamos en las comisiones. O sea, nosotros nos organizamos entre nuestros compañeros, pero no elegimos cuáles serían las comisiones a las cuales participar. Y además, yo creo que uno de los elementos más importantes es el tema de la evaluación. O sea, ahora nos están evaluando solo los 6 profes que están acá presentes. Pero ¿qué pasa con todos los compañeros que están acá escuchándonos? ¿Por qué no existe un espacio o una instancia para la coevaluación? Nos enriqueceríamos así mucho más con respecto a la retroalimentación que podría existir. Ya, pero ojo que esa crítica que están usando no es para los profesores. No, ¿de qué más para nosotros? Es para nosotros. Eso, chao. 28, 29. Nos pasamos 4 minutos.